Le hemos apoyado en todo, señor Rajoy, en todo. Ningún grupo de esta Cámara le ha apoyado tanto como Ciudadanos y por eso se lo pedimos. Y creo que esto no le da un voto. Esto le puede hacer perder votos y hacer que mucha gente no se lo tome en serio, porque ve que está usted de aprovechategui en un tema importante. A ver si nos aclaramos. Ciudadanos no nació porque el PP hubiera dejado de ser de derechas. No, fue un invento de los bancos y del IBEX 35 para frenar a Podemos precisamente por la derecha. Por eso Rajoy nunca ha podido soportar al hueco de Rivera. Ciudadanos carece de experiencia de gobierno en ningún lado, la capa de pintura que le han dado los medios le muestra lustroso, la deriva independentista parecía diseñada por ellos mismos y con el discurso a favor de la regeneración y contra la corrupción, pues se daba aires de moderno. Las encuestas, que suelen decir lo que quieren quienes las pagan, han hecho el resto. Ciudadanos, niquelado. El hueco que había estaba claro. El PP, como el PSOE, siempre han necesitado al PNV o a CiU. Así que para la caverna españolista son malos españoles. Fijaos que ahí nace Rosa Díez, claro, una españolista vasca que inventó UPyD. Y por eso Rivera, un españolista catalán, dirige a Ciudadanos. Entre el PP y Ciudadanos es que no hay discusión ideológica. Los ataques entre ellos siempre son para la galería, son pellizcos de monja. ¿No han colocado en Madrid a la mano de derecha de Cifuentes? O sea, ¿qué va a decir de Ciudadanos al PP? Rivera habla de la corrupción, pero nunca de los recortes, de la reforma laboral, del olvido de las mujeres o de la manipulación en Radio Televisión Española. Hay días que quieren acelerar, como hoy, y entonces acusan a Rajoy ¿de qué? Pues de mal español, que manda narices. Y le acusan de ser blando con la aplicación del 155, que lo que está diciendo indirectamente Rivera es que ¿por qué no están los tanques en las Ramblas? ¡A por ellos! Si les da votos, a los de Rivera le vale todo. Rajoy, con su flema decimonónica, le ha llamado a Rivera aprovechategui. Y luego seguramente que ha pensado, cáspita, recorcholis y caramba, vaya ungüento que le ha aplicado a este pollo pera imberbe. Vaya, un moderno. Como PP y Ciudadanos nunca se cuestionan ideológicamente, pues nunca debilitan el pensamiento de la derecha. Y fijaos, otra cosa bien distinta ocurre entre el PSOE y Podemos, porque si Ciudadanos no nació porque el PP hubiera dejado de ser de derechas, Podemos nació porque el PSOE había dejado de ser socialista. El PSOE ha perdido el rumbo hace tiempo. ¿No le ha dicho hoy Rajoy a Rivera, fíjese qué bien lo está haciendo el PSOE apoyándonos en Cataluña? Pobre Pedro Sánchez. Ya lleva 3 muertes y 2 resurrecciones, aunque cada vez que resucita, resucita con más fallos de coordinación. Rivera acusa a Rajoy de no ser suficientemente de derechas, que es una forma de mantener en la derecha a los 11 millones de votos que una vez tuvieron. Claro, hacer lo correcto desde su perspectiva. Podemos tiene que acusar al PSOE de no ser casi nada de izquierdas, porque es la única forma de sumar 10 o 11 millones de españoles y españolas que quieran cambiar las cosas. Voten después al PSOE, voten a Podemos, pero en esa estructura de cambio. Porque si Podemos le ríe las gracias al PSOE, aunque sea virtuosamente, ¿quién demonios va a construir una ciudadanía crítica en España? ¿Va a surgir por generación espontánea? ¿O al final vamos a tener que hacerlo todo entre el intermedio, Buenafuente, Broncano y aquí en la frontera? Bienvenidos, desobedientes. Si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Tenemos que saber qué pasó en el mayo del 68. ¿Sabéis por qué? Porque fue la última vez que el establishment tuvo miedo en Europa. Cualquier movimiento social que sueña con ciudades y fuego, al segundo día de estar en marcha tiene que mirar hacia atrás para beber de sus mayores. Y por eso, el 15M, cuando miró a sus mayores, dijo aquello que era gracioso: 68istas, apartaos, que nosotros vamos en serio, reprochándoles que en el fondo parece que no cambiaron cosas, pero no es del todo cierto. Cuando de verdad estás haciendo historia, no te das cuenta.
Algo pasó en el mayo del 68 que la derecha europea sigue acordándose de aquellos días como algo que le eriza el cabello. Bueno, si lo tienen. Algunos afirman que fue un salto hacia la modernidad que cambió la forma de hacer política en Europa y en el mundo, demostrando que otro mundo era posible, que debajo de los adoquines había poesía porque estaba la playa. Pero no todos vieron esa playa. No hay peor ciego que el que no quiere ver. La izquierda tradicional comunista inicialmente no comulgó con el movimiento. Solo se terminó uniendo porque decían, si compartimos enemigos, quizá tenemos algo que ver. Para los sectores conservadores las cosas estuvieron más claras desde el comienzo. Aquello era una espiral de destrucción, una exaltación de hedonismo, el individualismo absoluto, el relativismo, vamos, un sin Dios. Un movimiento que pretendía destruir los valores esenciales de la sociedad francesa y que derivó también en una inaceptable cultura del arrepentimiento por los crímenes cometidos por Francia, terribles crímenes, por cierto, en la guerra de Argelia. Jóvenes que no entendían que en nombre de la nación hay que hacer cualquier barbaridad, la razón de Estado. Y los jóvenes dijeron, no vale cualquier cosa. En definitiva, decían desde la derecha que se trataba de una movilización de jóvenes acomodados, alejados de los problemas de la gente normal, que le pintaban los labios de rojo a Montesquieu. No tenemos por qué aguantar las calamidades de la crisis. No somos responsables de que la competencia rebaje los costos. No es justo. Y puesto que nos obligan, ¡hemos de hacer justicia! ¡Sí! ¡Bien dicho! ¡Justicia! No os olvidéis, fue la última vez que las élites europeas se asustaron. Por eso no es casualidad que Sarkozy intentara liquidar la herencia del mayo del 68. Lo entendió como un paso previo para volver a enarbolar la bandera de la identidad nacional francesa, la autoridad, el esfuerzo personal. Y Macron, el ídolo de Albert Rivera y de alguno más, ha tenido que recular hace unas semanas porque anunció que iba a organizar actos, le regañaron con motivo del 50 aniversario y luego dio marcha atrás. ¿Sabéis qué pasa? Que hay algo que no admite discusión, y es que en 1968 pasó algo tan especial, donde los acontecimientos se precipitaron. Los campus universitarios de repente se convirtieron en campos de batalla. Las mujeres reivindicaron su cuerpo para susto de la moral patriarcal. Los negros reivindicaron su piel y a Frantz Fanon. Los pacifistas enarbolaron sus banderas blancas y los latinoamericanos reclamaron al Che Guevara, que fue el que hizo que el internacionalismo se entendiera como una manera de ser, con su pecho baleado en una escuelita de la Higuera en Bolivia. 1968 fue un año intenso, convulso, que comenzó con la ofensiva del ejército vietnamita contra los Estados Unidos. Eso animó, el ejército norteamericano podía ser derrotado. Y luego siguieron manifestaciones antiimperialistas por toda Europa. En el 68 asesinaron también, no es casualidad, a Martin Luther King, un hombre de paz que anunciaba un futuro de paz. Y cuidado, ya no es que asesinaran, como había ocurrido 3 años antes, al combativo Malcolm X. No, también asesinaban a los negros amables. La lucha por los derechos civiles, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la desigualdad le valieron a Luther King un premio Nobel en el año 64 y una bala en Memphis el 4 de abril del año 68. Martin Luther King no fue el único asesinato, por cierto, ese año. El 5 de junio, 13 balas acabaron con Robert Kennedy. No es por comparar. Lo curioso es que años después se ha sabido que en la pistola del asesino solo cabían 8 balas y las otras 5... ¿Se ve que a los poderosos les estorbaba también? ¿O fue un ajuste entre mafiosos? Bueno, no es lo relevante. El 68 fue algo que cambió a la izquierda latinoamericana porque fue el año de la primavera de Praga, aplastada por los tanques del Pacto de Varsovia. Fue el año también de la matanza de los estudiantes en la plaza de Tlatelolco, de las 3 culturas de México, que nos contaba Paco Ignacio Taibo II cómo sus compañeros fallecían entre sus brazos. Aquella matanza fue la respuesta del Partido Revolucionario Institucional, que todavía hoy está gobernando en México, a las movilizaciones que amenazaban los fastos de los Juegos Olímpicos. Siempre que hay Juegos Olímpicos, al país donde le tocan, joden al pueblo. Era en ese momento México un país con más de 20 millones de personas hambrientas y 10 millones analfabetas. Unos Juegos marcados por el Black Power y el gesto de Tommy Smith y John Carlos levantando el puño tras recibir sus medallas. Estaban sin calzado pero con medias negras, lo que representaba la pobreza de la población afroamericana. Smith llevaba un pañuelo negro alrededor de su cuello para representar el orgullo negro. Y Carlos tenía su camiseta desabrochada, como muestra de solidaridad con los obreros de Estados Unidos. A su retorno a los Estados Unidos, ambos fueron duramente atacados por el establishment.
Ay, volvamos a París. ¿Qué ocurrió en los cafés, en las calles, en las fábricas, en las aulas de la capital francesa hace medio siglo? Hay 3 momentos relevantes, y fijaos porque también nos hablan ahora. El inicio de las movilizaciones estudiantiles, las huelgas obreras y también unas elecciones legislativas en junio de ese año, donde se verificó un claro triunfo de la derecha y un retroceso de la izquierda clásica que estaba envejecida. El telón de fondo de ese proceso nos señalaba 2 elementos que seguramente os suenan. Jóvenes sin futuro ni expectativas laborales y trabajadores que se veían marginados del crecimiento económico. O sea, la economía subía, pero no llegaba a los bolsillos de los trabajadores. Dejadme daros un dato. En ese momento en Francia había más de 5 millones de personas en situación de pobreza. Vaya, menos de la mitad que en España hoy. La Facultad de Letras de Nanterre, que había sido inaugurada 5 años antes para descongestionar la Sorbona y sobre todo para echar fuera de la ciudad, del centro, del núcleo de la ciudad, a las universidades protestonas, fue la primera que hizo estallar la chispa de las primeras movilizaciones. La reforma que impulsaba el gobierno del general de Gaulle no recibía la aprobación de los estudiantes. Un 22 de marzo se iniciaron las protestas. El decano, claro, decanos en aquel momento, pues ¿qué hicieron? Pues ordenar el cierre de la facultad. Y la protesta se extendió y llegó a la Sorbona. Y allí se articuló el verdadero epicentro de la movilización. Los estudiantes la ocuparían. Sartre, el filósofo encantado. Otros intelectuales, no, me acuerdo de Adorno, que había sido el teórico, ¿no?, del 68, y en cambio los estudiantes de Berkeley, cuando le hicieron caso, este intelectual se asustó. ¡Ay, esos intelectuales cobardicas! El 10 de mayo los estudiantes asaltaron la universidad con nocturnidad y alevosía. No, no fueron los estudiantes, fue la policía. Y vaya batalla campal que se armó. El barrio latino se convertiría en el escenario de los enfrentamientos. Era una suerte de lucha como la de la Comuna de París del 71 y regresaba otra vez la colina de Montmartre a la pelea. Cerca de 400 personas tuvieron que ser atendidas en los hospitales y casas de socorro, siendo hospitalizados más de medio centenar. Los trágicos acontecimientos que han motivado una huelga general de protesta fueron calificados por los periódicos de París como la jornada más larga y triste del barrio latino. Ay, el barrio latino. El primer ministro Pompidou ordenó la reapertura de la universidad tras detener a muchos de los líderes estudiantiles catalogados por el gobierno como agitadores profesionales. Además, la pelea se hizo internacional. En esa lucha estaba, por ejemplo, el más concienciado Rudi Dutschke, alemán radical y marxista, que fue, claro, asesinado. Y otro más fanfarrón, también alemán, Cohn-Bendit, que terminaría formando parte del circo del establishment. La movilización alcanzó otra dimensión con la incorporación a la protesta de los principales sindicatos obreros. Comienzan algo que ya habían hecho profesores, artistas e intelectuales. Y empieza la ocupación de facultades y también de fábricas. 3 días más tarde convocan una huelga general que tuvo un resultado desigual, pero que logró movilizar a 1 millón de personas en la manifestación de París. Imaginaos, en mitad de este gran caos, 1 millón de personas en París. Y a partir de ahí, la colaboración entre estudiantes y obreros se estrecharía, hasta el punto de que convocaron una nueva huelga general el 17 de mayo, que ahí sí que paralizaron el país con más de 10 millones de huelguistas. Ante el cariz que estaban tomando los acontecimientos y viendo que la cosa se ponía muy mal para el Estado, De Gaulle opta por aplicar el viejo principio romano divide et impera. Así que 10 días más tarde alcanzó un acuerdo que permitía aumentar un 14% los salarios y un 33% el salario mínimo. Esos acuerdos de Grenelle incluían además medidas para garantizar empleo y jubilación y reconocían a los sindicatos en las empresas. ¿Qué lograban así? Pues desactivar para la movilización a los obreros. De Gaulle además disolvió la Asamblea Nacional y convocó elecciones para cerrar la puerta a la bendita y maldita amenaza del comunismo. En fin, que para ello apelaron a la mayoría silenciosa. Que vienen los bolcheviques, igual os suena de algo. ¿El resultado cuál fue? Pues os lo podéis imaginar. Una amplia victoria de la derecha. There's only one thing to be scared of. And it's not me. It's not the Young Communist League. And it's not the Red Bogeyman. You be scared of anybody, any place, who will not stand up for world peace now. Qué día hoy que el loco de Trump ha decidido romper las negociaciones nucleares con Irán. En fin, mayo del 68 nos da muchas lecciones.
pero una de ellas, tal vez la principal, es entender que el sistema es capaz de digerirlo todo, incluidas las camisetas del Che Guevara. Aprovechar todas sus crisis, incluso las más profundas, para salir reforzado. Porque lo que no mata, engorda. Y el poder, además de omnívoro, es inmortal. Concedieron, fijaos, las peleas por la identidad. ¿De acuerdo? Pelead por vuestras identidades de género, de raza, por las peleas por una mayor libertad sexual. Nos dejaron. Pero cuidado, a la entrada de las fábricas, ahí se frenó la democracia. Los situacionistas, con Guy Debord, dejaron claro que todo tiene una segunda oportunidad, pero como espectáculo y, por supuesto, pagado. Tras las movilizaciones, el sistema replegó y reaccionó. Nixon venció en Estados Unidos, los soviéticos endurecieron la dictadura checoslovaca y en México, Luis Echevarría, el responsable de la masacre de estudiantes, acabaría siendo el presidente de México. 2 años más tarde, pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. En el mundo todo volvía a estar atado y bien atado. Bueno, hasta que el 15M, el 15 de mayo de 2011, cambió una perspectiva en Europa. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros fue el lema con el que centenares de miles de personas salieron a la calle para reclamar más democracia a todos los niveles. Aquella idea coreada en las plazas fue recogida por un nuevo movimiento político que hoy, según el CIS y a pesar de los agoreros y también más de un mamporrero del gobierno, sigue contando con el 19,6% de intención de voto. Aquel movimiento ciudadano espontáneo que por esas fechas, que son las de hoy, cumple 7 años, consiguió instalar un discurso y señalar unos problemas que han guiado la vida política del país desde entonces. Hemos aprendido algunas cosas. Por ejemplo, que hay que pedir lo material, pero también lo inmaterial. Que si no les cuesta dinero, los están volviendo a engañar. Una lección, desobedientes. Desconfiad de los que tienen poder y de los que están también al servicio del poder de siempre. Bajo el asfalto están los adoquines y bajo los adoquines la playa. Y bajo la playa, para saber qué hay debajo de la playa, ¿sabéis qué toca? Levantarle los velos a las mentiras del mundo. Por no decir chusca, una parodia de censura, una moción de fogueo, que no se sabe si es contra el gobierno, contra el universo mundo o contra todos a la vez, incluido ustedes. La corrupción es la regla y no se persigue. No aplaudan. Vamos a ver, en París estaban buscando la playa bajo los adoquines. Y aquí, en 1968, ¿qué estaba pasando en España? Porque en nuestra memoria ha quedado grabada la imagen de la policía vestida de gris aporreando a la gente. Y dicen que los que gobiernan y tienen el poder hoy en este país son aquellos jóvenes del 68. Ups. ¿Qué ocurrió con aquellos policías grises? Para saber la respuesta tenemos esta noche en La Frontera a Patricia López, la experta en esas cosas de las que algunos no quieren que hablemos. Patricia. ¿Qué tal? Buenas noches. Buena nit. Buena nit. ¿Cómo era esa policía francesa? Perdón, franquista del 68. Era muy poco francesa, la verdad. Era muy franquista. Era muy franquista. ¿Cómo era esa que reprimía las protestas? O sea, teníamos a la policía, digamos, más primaria, que es la policía armada, que es a la que se manda a por los estudiantes, a cualquier unidad de intervención. Pero aquí es donde está el cogollo de la cloaca. O sea, en el 68, preveniendo... pues ya tiene esto larga data. Ahí, vamos a Carrero Blanco, al cerebro. Entonces, en el 68, preveyendo el contagio que iba a haber de lo que estaba pasando en Francia, Carrero Blanco pone en marcha 2 organizaciones. Ajá. Por un lado está la Organización Contrasubversiva Nacional, ONC, que es donde empiezan a entrar hijos de policías, militares, guardias civiles, de policía armada y demás, de gente aventajada, malos estudiantes, que van a acabar entrando en la policía y demás, y que se les recluta para estos fines. El fin era infiltrarse en los movimientos
universitarios. O sea, que era lo contrario que Platón, que decía que tenían que ser los filósofos, los más sabios, ahí metieron a los más brutos. Digamos que ahí estaba la ONC, la OCN era donde estaban los más brutos, pero en paralelo crea otro que es el CUM, el Centro Universitario Madrileño, con sede en Felipe II, donde entra, por ejemplo, Gallardón y otros grandes personajes, tanto del PP como del PSOE, que está orientado a crear líderes políticos. En ese momento eran universitarios, y está la idea de Carrero Blanco es que de ahí salgan, y de hecho salieron importantes líderes políticos que los vemos a día de hoy. Ese CUM luego se convierte y toma la Complutense. Y después ya pasamos a una historia mucho más reciente. Tenemos la imagen de los grises, ¿no? Dando porrazos a los estudiantes, pero había represión también en sitios donde no hay ni una maldita placa recordando incluso a gente que murió, ¿no? Bajo las torturas en la DGS, ¿no? Dentro de ese grupo de la ONC, que en el 72 pasa a ser el SECED, el Servicio de Documentación, el origen de los servicios de inteligencia, como te digo, hay mucha gente que viene de la policía, que es reclutada de la propia Policía Armada, y de otra cosa que nosotros teníamos en España, que se llamaba el Cuerpo Superior, ¿no? Que eran, digamos, como el FBI, un FBI ahí franquista, que no era Policía Armada, no eran los que iban ahí con el palo, eran los que hacían investigaciones así un poquito más refinadas, y que eso luego posteriormente se fusionará Policía Armada con Cuerpo Superior y se creará el Cuerpo Superior de Policía. Ya. Oye, en ese entonces, Cuerpo General de Policía ficha gente como Amedo, ¿no? Que después iba a ser bien relevante. Eso, entre el 70 y el 71 entran peligrosos personajes que vienen de los servicios policiales, que es Amedo, tenemos a nuestro comisario Villarejo también en el 71, y a esa gente que era muy jovencita hay dos partidas, están los que se infiltran en la universidad y los que se les manda a la cárcel de Carabanchel, a controlar a presos, pues del FRAP, de universitarios también, algunos, ¿no? De movimientos estudiantiles. ¿Para controlarlos dentro de la cárcel o cuando salían? Para controlarlos dentro de la cárcel. Se mete, hay una serie de personas, un grupo no muy grande, que se introduce en la cárcel de Carabanchel, infiltrados con los presos, como si fueran presos para ellos. ver qué tramaban los presos políticos, porque de aquella estaban separados, ¿no? Los comunes con los existían los presos políticos en España y estaban separados de los comunes. Pues ellos estaban infiltrados ahí pues para ver qué se tramaba dentro de las cárceles por parte de los presos políticos. Oye, nació también en esa época la infausta Brigada de Investigación Social, ¿no? Claro, la Brigada Político-Social, tenemos ahí el destacado, ¿no? Miembro, que es Billy el Niño, Antonio González Pacheco, pero que es el niño. O sea, que es que esto es lo grave. O sea, era el más sádico del grupo, pero es que era el más pequeño. Era también de estos que fueron reclutados en esta casi última jornada del franquismo. ¿No? Hace poco hablábamos con el Chato, por ejemplo, ¿no? Bueno, gente? La Comuna de Presos, yo conozco a varias personas. Rosa, miembro del FRAP que fue violada, la Lidia Falcón, o sea, hay bastantes testimonios recientes, pero o sea, todos esos está claro que nos conmueven, pero a mí me ha sorprendido testimonios que me han dado propios policías que estaban dentro cuando se detuvieron algunos dirigentes estudiantiles de estos por el sadismo de Billy el Niño, que llegó a tirar a una persona por la ventana, ¿no? Y que hasta los propios compañeros se escandalizaron, pero aquí lo que se hizo fue taparlo todo, ¿no? Incluso porque a Pacheco, a Billy el Niño, se le manda de director de seguridad de la Renault y crea una agencia de detectives que será contratada por Mario Conde y por toda la jet set de los 80. Claro, o sea, ahí hay todo tipo de connivencias. Eso también, fíjate, se va de alguna manera a mantener, ¿no? En los sucesos de Vitoria del 76, ¿no? Con la muerte de los 5 trabajadores. Claro, digamos que el niño favorito de Carrero Blanco, estaba Martín Villa por allí, que ya con Fraga pues hicieron en Vitoria un tándem criminal, ¿no? Que mataron a 5 personas, una asamblea de trabajadores, 4.000 trabajadores en una iglesia y se están las grabaciones de la policía diciendo disparen, hacer todo el daño posible, ¿no? Y aquella frase, ¿no? De ese momento, la de Fraga, la de hasta el 1 de mayo esta gente, las calles son mías, ¿no? Pero para sembrar muerte, claro. Oye, la semana pasada planteamos que entre la policía y la Guardia Civil había sido diferente la forma, ¿no?, en que hicieron la transición a la democracia. Entonces, seguimos teniendo a la Policía Armada y al Cuerpo Superior de Policía. Hay un momento a finales ya casi de los 70 que la Policía Armada y la Guardia Civil, que eran militares, ¿no?,
eran militares, sus mandos, no tenían seguro médico, no estaban en la seguridad social. Entonces, y además no tenían derecho a la sindicación, ni a la asociación, ni a la manifestación. Bueno, se arman de valor, montan una enorme huelga y entonces los del Cuerpo Superior de Policía se chivan de quiénes son los dirigentes, que serán expedientados y algunos incluso enviados a prisión. Esos miembros del Cuerpo Superior de Policía son los que luego veremos dirigiendo la Policía Nacional. Madre mía. Luego nos extrañamos, ¿no? Y creando los propios sindicatos de la Policía Nacional. Claro, eso te explica también algunos comportamientos sindicales que uno dice, no entiendo qué está pasando aquí. Pues de aquellos lodos, sí. En fin, Patricia, está bien, ¿no?, saberlo, porque uno, si sigue a determinados personajes, también nos permite explicar una frase que yo repito mucho y que el otro día una profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación se escandalizaba cuando yo dije que España se acostó franquista y se levantó demócrata, porque a todos estos policías se les dio la posibilidad de defender supuestamente. Impunidad, directamente. Claro. Sabemos quiénes son gracias a los testimonios y aún así tenemos que seguir identificando a policías por los recordatorios. Pues yo sé que a mí me pegó un policía que era moreno, no sé qué, con gafas tal, e intentar identificar a esos policías. O sea, que lo que se les dio fue impunidad absoluta. Fue la gente a la que le dijimos, por favor, ayúdenos a salvaguardar la Constitución. Bueno, y esta gente fue la que luego ha empezado a trabajar con empresarios y demás, que eso ya vendrá en otros capítulos. Ay, Patricia, las cloacas siempre me golpean profundamente porque después qué difícil es explicarle a los alumnos la bendita transición española. Sobre todo porque son organizaciones que van cambiando de nombre, pero que todavía los lobbies de poder que se crearon en ese momento se mantienen a día de hoy vivos. Bueno, gracias, Patricia. Gracias a ti. Córtanos como buenamente puedas. Canto francamente bien. ¿Y sabe usted por qué? Porque me apetece cantar. Un humilde ministro que le gustaría cantar bien y no canta bien, no me deja usted cantar. Me dice usted lo que tengo que cantar, señoría. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo soñando. Cuidado con los calores, que viene después condensación, se nubla la cosa y no dan ganas de salir de la cama. Pero claro, si no lo haces, corres el riesgo de perderte uno de esos espléndidos, ¿no?, maravillosos días primaverales, ¿no?, y soleados, como los que nos trae nuestra maravillosa Carmen Aroca, ¿no? Si no queréis perderos estos días de sol, donde están los jubilados, donde están los pensionistas, donde están las secretarias de comunicación diciendo os jodéis, en fin, qué mejor escuchar a Carmen Aroca. Guarro, guarro, guarro. ¿Y ahora qué? ¡Hola! Buenas noches. Empezamos con cielos nublados en España, porque los de Deliveroo parece que le están viendo las orejas al lobo. Como la inspección de trabajo les empezó a poner las pilas, ahora han anunciado que a los riders, o sea, a los repartidores de toda la vida, les van a asegurar. Yo, si queréis que os diga la verdad, a mí es que esto me suena a ñapa, porque a los repartidores los siguen teniendo como falsos autónomos. Vamos, empresas muy modernas, con nombres muy raros, pero explotando a la gente, pues como han hecho siempre. Bueno, la que se armó el otro día en Zaragoza, eso sí, con un sol radiante. 40.000 turolenses se plantaron allí el fin de semana para recordar que Teruel también existe. Porque mira que llevan años protestando, pero ahí siguen, olvidados de la mano de Dios. Allí no se invierte ni en transporte, ni en industria, ni en sanidad, ni en nada, de nada. Vamos, un desastre. Y oyes, serán pocos, pero hacen mucho ruido. Y muy bien, por cierto. Pero vamos con la previsión de lo que va a pasar en los próximos días. Para mañana jueves esperamos lluvia de estudiantes en todos los institutos y universidades españolas. Los sindicatos han convocado a salir a las calles para protestar contra la sentencia de la manada. Y el sábado 9 de junio va a caer granizo por la mina de uranio de Retortillo, en Salamanca.
se ha convocado una manifestación de grupos ecologistas y antinucleares españoles y portugueses contra la especulación de la empresa Berkeley y también porque se están talando encinas que tienen más de 100 años. Anda, que luego dirán que protestar no sirve para nada, pero es que si no gritamos, pues no nos hacen ni puñetero caso. A mí también me podéis seguir mandando las protestas, pero no me gritéis, ¿eh? No me gritéis mucho porque yo soy muy sensible, aunque no lo parezca, que también es cierto. Con que me mandéis un WhatsApp al 634-270-379, pues yo me entero y lo cuento. Ah, ya, anda, es el mío. Anda, pero si ya me están llegando. Bueno, hasta la semana que viene. Se acerca el verano y se acaba la época de lluvias. Y entonces, ¡ay, Santa Bárbara cuando truena! Empieza una nueva campaña de riesgo alto de incendios. Nuestros bosques amenazados. Y es en ese momento también cuando regresan los bomberos forestales, que los van a colocar en los medios como los héroes de verano, al mismo tiempo que son los grandes ignorados durante el invierno. En estos últimos años, los bomberos forestales han lanzado distintas campañas para llamar la atención sobre sus condiciones de trabajo y para pedir que su profesión, que su profesión no siga siendo un trabajo de temporada estival. Creo que es muy importante, ¿no?, entender que lo que no atendamos en invierno no vamos a poderlo cubrir en verano. Hoy tenemos a uno de estos héroes, a Jesús María Pina, delegado sindical de FIRET en Castilla y León. Jesús, buenas noches. Muy buenas noches. Jesús, como en otras profesiones, la vuestra de bomberos forestales está sufriendo problemas de precarización, ¿no? Y una de vuestras principales reivindicaciones es dejar de ser una profesión estacional, ¿no? Pues, a ver, la precarización nosotros la llevamos sufriendo desde que existe la profesión básicamente de extinción de incendios forestales. Lo que nosotros buscamos ya es un reconocimiento, vamos una por todas. Estamos echando el all-in en lo que es el reconocimiento de nuestra categoría, lo que ello conlleva, la subrogación del puesto de trabajo, etcétera, etcétera. Un trabajo digno. ¿Dónde estás tú, Jesús? Yo, ahora mismo, ¿dónde trabajo? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis ubicados? Pues nosotros estamos en toda la geografía nacional, por parte del sindicato FIRET y de la plataforma de asociaciones y sindicatos de bomberos forestales, junto con otros compañeros, a nivel nacional. Vamos, hemos conseguido, dentro de la diversidad que tenemos, aglutinarnos en un objetivo común. Eso es importante. Oye, y una pregunta que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que los bosques solamente se protegen en verano? Pues parece ser que sí, que se intenta proteger en verano cuando el mal ya está ahí. O sea, lo que hay que hacer es anticiparse y sobre todo ahora con este proceso de cambio climático que está sufriendo la península y que estamos viendo en los últimos años con grandes incendios como los de Galicia, Valencia, Castilla y León y sobre todo los dramáticos de Portugal, estamos viendo que las circunstancias han cambiado. Y Jesús, requieren nuevas fórmulas. Sí, hay una cosa que llama la atención, ¿no? La figura del bombero no es una figura tan respetada socialmente, sin embargo, a menudo no tenéis reconocida ni siquiera, ¿no?, una categoría profesional, ¿no? Y a veces os contratan como obreros de construcción, ¿no?, o como peones de caza. Exacto, en algunas comunidades se contratan como peones de caza, algunos como jardineros, otros auxiliares de otras cosas. Realmente no los encuadran donde tienen que encuadrarnos y eso nos lleva muchas veces al no reconocimiento de enfermedades profesionales, etcétera, etcétera. Problemas derivados del encuadramiento profesional. Conseguir la categoría profesional significaría no solo dignificar el trabajo, sino además abrir la puerta hacia la profesionalización absoluta y una herramienta más a la hora de combatir los incendios. Claro. ¿Y qué haría falta, ¿no?, para tener ese reconocimiento y esa categoría profesional? Pues el 16 de marzo, si no me falla la fecha, faltó un solo voto en la mesa del Congreso para que al menos se debatiera en el Congreso. Ya. En fin. Con la propuesta del Estatuto del Bombero Forestal. Ya. ¿Y quién no estuvo por la labor? Pues sabemos el nombre. Esos que se hacen llamar ciudadanos. Ya. Es que no entendemos. Lo de ciudadanos, de verdad no lo entendemos. O sí se puede entender porque hay un problema añadido y es que casi todos vosotros estáis contratados por empresas privadas, ¿no? En gran parte de lo que son las comunidades autónomas es exactamente así. Estamos contratados por empresas privadas
que obviamente hacen negocio de la extinción y prevención de incendios forestales. Y hay ciudadanos, dice, ¿con quién me pongo? ¿Con los bomberos o con las empresas? Y se pone al lado, obviamente, de las empresas. ¿Quién tiene que gestionar la protección de los bosques contra los incendios? Obviamente la administración. Parece Porque como... es un patrimonio común de todos los españoles, el medio ambiente. Eso dice la Constitución. Recuerdo haber leído, Jesús, en esa locura privatizadora, bomberos privados apagando el incendio en un chalet y no apagando el del chalet de al lado porque el chalet de al lado no estaba asegurado, ¿no? Y por tanto, dejas que se queme... Esa situación no la he visto, pero... Sí, en California. En California. Sí. En California. Oye, para terminar, Jesús, a pesar de las dificultades, ¿no? Los bomberos de distintas comunidades autónomas habéis logrado algo que es complicado, ¿no? Que es poneros de acuerdo y salir juntos a manifestaros el próximo sábado 12 de mayo aquí en Madrid. ¿Cuáles son las principales reivindicaciones en las que os habéis puesto de acuerdo? Pues sobre todo en el reconocimiento de la categoría profesional, trabajo estable, subrogación, reconocimiento de enfermedades profesionales y ese abanico que dota a una profesión de dignidad. ¿A qué hora es la manifestación? A las 12 de la mañana sale de Atocha, el día 12 de mayo. Bueno, vamos a intentar estar allí. Yo creo que es una cuestión de justicia, lo que decíamos al comienzo. No tiene sentido, ¿no?, que haya toda esta épica, ¿no?, alrededor de los bomberos y que después en la parte laboral estéis tan abandonados, porque además abandonaros a vosotros es abandonar a nuestros bosques. Exacto. Esto, la aprobación del estatuto, que es lo que venimos a pelear aquí, es una herramienta más para poder combatir y poder afrontar nuestro trabajo en condiciones óptimas. Jesús, un abrazo muy fuerte, saluda a todos los compañeros, compañeras, bomberos de toda España y nos vemos en las calles el sábado. Muchas gracias a vosotros por escucharnos. Hasta pronto. Nos vemos ahí. Hasta pronto. Lolo. Primera pregunta, 100 euros en juego, que llega para las llaves del piso. Según el refranero popular, quien avisa a Mari Carmen no es traidor. Gracias por no insistir. ¿Qué hace un golfista? Amigos, cualquier cosa. Yo también lo he leído. ¿Qué seña se utiliza el mus para indicar duples? Yo vengo aquí a dar mis opiniones, no a comentar lo que dicen los demás. Poneme bien la corbata. Bien. ¿Cómo? Yo de mi familia no hablo nunca. ¿Qué es el punto G? Nos vamos con una recomendación cultural. Esperanza en la oscuridad, un libro de Rebecca Solnit. Un libro con un mensaje claro. La desesperanza es reaccionaria. Y por eso este libro se entiende a sí mismo como una suerte de libro de autoayuda militante. Y quizá por eso a mí me gusta. Es un rayo en la noche, es una grieta en la pared. Es ese mandato de operar en los huecos, en los intersticios, ¿no? Que son metáforas que lo que hacen es asumir que vivimos en tiempos que no son sencillos, ¿no? Pero que si no vemos esperanza en mitad de la oscuridad, ya estamos derrotados. Rebecca Solnit es la periodista que popularizó el Mansplain Things to Me, el Mansplain, ¿no? Pero es una mujer que ha seguido peleando con las luchas sociales, ¿no? Tiene una parte importante que a veces nos olvidamos. ¿Sabéis por qué? Porque tenemos la sensación de que cuanto más oscuros nos ponemos, cuando más tristes, cuando más desesperanzados, parece que somos más de izquierdas o parece que, no sé cómo deciros, que somos más profundos, y no es verdad, no es verdad. Este es un libro que nació en Internet 6 semanas después de la invasión de Irak. Se convirtió en un fenómeno de éxito y por eso se convirtió en libro, y hoy, una década después, muy actualizado, nos llega a los lectores en español. Creo que es muy importante que entendáis que la tristeza no es necesariamente un elemento de construcción intelectual. En este libro hay un repaso que creo que es muy importante de una idea que no es fácil de entender.
Y es que la gente progresista se diferencia de la gente conservadora en que confía en la gente. Y por eso está ese elemento de esperanza. La desesperanza, la desesperanza acaba, ¿no?, con las transformaciones. Hay un repaso en este libro que creo que es bien relevante de cosas que conviene que no olvidemos, ¿no? Que de alguna manera recordemos una cosa que viene en el libro, que es una expresión de María Popova, que dice que el pensamiento crítico sin esperanza es cinismo, pero que la esperanza sin pensamiento crítico se convierte en mera ingenuidad. Y por eso, fijaos, va a hacer un repaso de cosas que conviene que no olvidemos, como un cómic, un simple cómic, fue esencial, por ejemplo, en la primavera árabe, un cómic sobre Martin Luther King que la gente en Egipto entendió muy vinculada a la persona de Gandhi. Cómo fue muy importante, por ejemplo, un cantante de hip hop, el General, y cómo estos elementos ayudaron al derrocamiento de Mubarak, ¿no? Hay en el libro humor. ¡Ay, qué importante es el humor en la izquierda!, ¿no? Y plantea que en vez de pensar en ese Dios del Antiguo Testamento, Rebecca Solnit dice, ¿por qué no pensamos de vez en cuando en otras deidades, como el dios el coyote, ¿no?, de las religiones mesoamericanas? Porque plantea que, curiosamente, por ejemplo, el invento del Viagra sirvió para que la gente dejara de matar tiburones y comer la aleta de tiburón, o matar tortugas para comérselas, a ver si tenían divinas erecciones. En fin, plantea Rebecca, en definitiva, que o cambiamos el relato o realmente las peleas no las vamos a ganar. Y cambiar el relato significa simplemente entender, bueno, pues que hay gente tranquila, ingeniosa, altruista, creativa, que es capaz de dar respuestas a algo que nos parece absolutamente inconmovible, como es la gente que tiene el dinero o que tiene las armas. Creo que tenemos una materia prima, y esa materia prima es la memoria. Y dice Rebecca que la amnesia produce desesperación. Hay tantos ejemplos en el pasado que nos ayudan a seguir peleando que convocar a la amnesia es dispararnos en el pie. Porque cuando no hay esperanza, el suicidio es la única salida posible. La caída del muro de Berlín, el alzamiento zapatista, la caída de las Torres Gemelas, la guerra de Irak, el cambio climático. ¿Y sabéis qué nos dice Rebecca? Que había siempre en ese entorno activistas. El ángel de la historia del que hablaba Walter Benjamin somos nosotros mismos, y nuestros actos son los que tienen que configurar lo que se escriba de la historia. Y esa historia, escrita por amanuenses, nos convierte en nuestros propios escribas, activistas que cuentan su propio relato y que hacen cierto aquello que decía Galeano, que en tanto en cuanto los leones no tengan sus propios historiadores, la historia de las cacerías la seguirán escribiendo los cazadores. Así que si queréis pegaros un chute de esperanza, Rebecca Solnit, esperanza en la oscuridad. Desobedientes. Hasta mañana, donde tendremos un debate de ideas bien fuerte con Fernando Sánchez Dragó. Hasta mañana, desobedientes.